se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Muy bien, entonces hoy damos continuidad a este ciclo trimestral que hemos iniciado con los compañeros de Resurgir, aquí desde Arge 21, ambas escuelas de formación política, que hemos titulado Progresismo o Ideología Nacional, tratando de analizar esta relación tumultuosa, traumática, con tantos claros oscuros, ¿sí? Y tantas tergiversaciones que se ha establecido en los últimos tiempos entre la tradición progresista y el pensamiento nacional. Hoy vamos a tener la ocasión de escuchar a Roberto Magliano con su conferencia. Roberto es un conocido ya de estas actividades que hemos hecho tanto en Arge como otras con Resurgir. Roberto es graduado en Derecho por la Universidad Católica Argentina, es docente universitario, ha sido asesor de la Biblioteca Nacional, jefe de asesores de la Biblioteca Nacional en los años 2002-2003, en la gestión de Silvio Maresca, asesor también del Senado de la Nación entre el año 2012 y 2016. Fue también director académico del Instituto de Altos Estudios Juan Domingo Perón, como siempre decimos, uno de los dos institutos reconocidos por la Carta Orgánica del Partido Justicialista como escuelas de formación política, formación de cuadros políticos. En la actualidad, bueno, tenemos el gusto de compartir tiempo e ideas con Roberto Magliano, él como investigador invitado del proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Quilmes, 70 años de la comunidad organizada, nuevas formas de gubernamentalidad justicialista en las ciudades del siglo XXI. Y Roberto es un especialista en filosofía política, filosofía del derecho y filosofía de la cultura. Y hoy vamos a escuchar sus ideas en torno a esta cuestión, ¿no? En qué está pensando el progresismo. Bueno, Roberto, cuando lo dispongas, Bueno, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros, compañeras. Muchas gracias, Gabriel, como siempre, juntarnos. Hacía un tiempo que estaba medio perdido por razones familiares. Y hoy tengo el gusto de volver a conectarme con ustedes para, charlar y compartir con ustedes algunas ideas vinculadas con esta cuestión del progresismo, ¿no? En verdad, el ciclo tiene una virtud fundamental, que es este ciclo sobre que me parece muy, muy apropiado, de vincular el tema del progresismo con el pensamiento nacional. Ahora, el problema, yo voy a hacer una especie de, más que nada, de pregunta respecto de si dentro del pensamiento nacional no existen ideas progresistas. Es decir, tenemos pensamiento nacional y progresismo, ¿no? Ahora, dentro de la historia del pensamiento nacional, ¿podemos incluir ideas progresistas? Yo lo hago como pregunta. ¿Podemos incluir ideas progresistas? Es una pregunta. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración para tratar de pensar que el pensamiento nacional, o que el pensamiento nacional no quede, como se dice ahora, estigmatizado dentro de una línea de pensamiento o dentro de una perspectiva de pensamiento más vinculado con el nacionalismo o con los nacionalismos de la década del 20, 30, 40. No sé si se entiende esto que estoy planteando. Porque dentro del pensamiento nacional puede existir ideas progresistas. Pueden existir pensadores de ciertas corrientes que pueden ser hasta marxistas, digamos, y que pueden ser planteados como progresistas. Y no obstante están dentro del pensamiento nacional. ¿Esto qué quiero decir?
compañeros, lo más importante es esto, es evitar, y además vino bien, digamos, la presentación del ciclo, evitar que el pensamiento nacional quede como congelado, como se dice ahora, frisado, en una época determinada. Llamémosle 40, 30, 40, 50. ¿Por qué? Porque cuando yo digo pensamiento nacional, digo 30, 40, es decir, ¿qué se me ocurre? 40, 50 y algo del 60. Cuando voy al 60, hago un giro. ¿Cuál es el giro que hago? Y pienso más en el socialismo o en las ideas socialistas de entonces que en las ideas nacionalistas que se tenían 10 o 20 o 30 años atrás. Hago esta aclaración. La aclaración vale, porque además habría que hacer otra aclaración, o mejor dicho, habría que hacer otro planteo. Si el pensamiento nacional tiene una originalidad en sí mismo, que obviamente al tener algunas pautas originales, yo no lo puedo encasillar o no puedo despegar de encasillarlo dentro de cierta tendencia nacionalista. Y cuando digo nacionalista digo la época. No sé si esto queda claro. Porque si no, va a pasar de que nos encontramos con un problema. Es decir, el problema que nos encontramos es si la idea progresista o las ideas progresistas se oponen a los pensamientos nacionales. Sería una reflexión. Estoy pensando en voz alta. Estoy pensando en voz alta. Pero es interesante haberlo planteado progresismo o pensamiento nacional o progresismo en el campo del pensamiento nacional. Es interesante porque nos permite de alguna manera empezar a diferenciar estas cuestiones. Es decir, si es lo opuesto, si el pensamiento nacional se queda frisado en una determinada época y por lo tanto no se actualizaría, por llamarlo de alguna manera, y si dentro del pensamiento nacional podrían existir ideas progresistas. Ahora, para dar un ejemplo, ahora, cuando nosotros planteamos, o cuando se plantea la historia, uno recorriendo, yo no soy historiador, pero cuando uno revisa en qué momento aparece alguna idea progresista, ¿qué se menciona? Se menciona la fundación del Partido Socialista en 1896. Ahora, la pregunta es, ¿el Partido Radical, que comienza la pelea anterior a la fundación del Partido Socialista, el partido de la Unión Cívica Radical, ¿se planteaba como un pensamiento progresista o no se planteaba ya en sus comienzos como un pensamiento progresista o no era progresista? ¿Por qué ponemos el acento en la fundación del Partido Socialista como un comienzo de las ideas progresistas en la República Argentina? Yo me lo cuestiono. Es decir, cuando vi eso dije, ¿por qué el socialismo? ¿Por qué las ideas progresistas comienzan a referirse al Partido Socialista, que por otra parte, el Partido Socialista, como todos sabemos, cuando se funda el Partido Socialista en la República Argentina, es una derivación del Partido Socialista Alemán? Es decir, cuando habían hecho la última reunión, creo que en París, si mal no recuerdo, de la Internacional Socialista, resuelven el Partido Socialista Alemán dice, bueno, la próxima reunión la hacemos en Argentina. Y se concreta en 1896. Hoy tomo jugo de naranja, repitiendo la exquisitez de Hugo Melgarejo, que él toma jugo de naranja. Ahora me enteré que va a tomar vino. O sea, yo quería estar a la altura de él y resulta que ahora tengo que tomar, entonces la próxima vez le sugiero champán directamente. Pero bueno, hoy dije, hoy lo voy a imitar a Hugo y me sirvo un vaso de jugo de naranja. Entonces, parecería que las ideas progresistas venían de Europa. Yo esto lo hago como una especie de introducción a la cuestión, porque si yo les tuviera que decir a ustedes, compañeros, qué es el progresismo, es un poco difícil de determinar qué es el progresismo. ¿Qué es exactamente el progresismo? Uno puede pensar, las ideas progresistas, por ejemplo, de los próceres emancipadores, ¿eran progresistas? Bolívar era progresista, Francisco de Miranda
que fue un gran progresista, el padre de todo, Francisco de Miranda. San Martín era progresista, Belgrano era progresista, Moreno era progresista. Entonces la palabra progresista tiene, de alguna manera, una referencia o referencias distintas. Porque podemos tener ideas progresistas en su momento que eran ideas de la época, porque el progresismo tiene que ver, a mi entender, el progresismo tiene que ver con cierto aire de época. Había ideas progresistas en el fin del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Cuando nosotros analizamos las progresistas, todas se refieren a Rousseau. Las ideas progresistas de entonces, que después llevaron a la Revolución Francesa, se remitían al pensamiento de Rousseau, y no sabemos si el pensamiento de Rousseau es un pensamiento progresista o no. Pero toda esa gente, que son próceres y padres de la patria latinoamericana, bueno, seguían las ideas de entonces, que de alguna manera querían romper ¿con qué? Con el orden establecido, que era el orden español. Todavía estábamos dentro del orden español, del cual el orden español, asimismo, también tenía un movimiento progresista interno. Las ideas liberales internas, las ideas de los Borbones, las ideas de la masonería que había llegado a España. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, ¿era un progresista o no era progresista? Cuando Napoleón Bonaparte dice, yo soy la Revolución Francesa. En verdad es el que se quedó con la Revolución Francesa. Entonces quiere decir, ¿por qué digo esto? Digo porque la palabra progresista en principio me parece, o progresismo no es malo en principio. Y puede estar referido siempre a ciertas ideas que tratan de alguna manera establecer una relación crítica con el orden establecido. Sea el orden político o el orden político, o incluso el orden cultural o el orden espiritual de una época determinada. Y de alguna manera siguen ciertas ideas. Los jacobinos eran progresistas. Moreno, que era jacobino, era progresista. Yo no puedo encasillar, o sea, la pregunta es si yo puedo encasillar o cómo encasillo yo al progresismo contra otra cosa. Porque el progresismo tiene una historia. Vamos a remontar la historia la modernidad progresista, entre comillas, pero vamos a remontar, qué sé yo, siglo XVIII, pongamos, es decir, la Revolución Francesa, como ideas progresistas. Sin embargo, cuando yo le digo a ustedes, compañeros, el progresismo, la idea que yo me hago es otra. ¿Por qué? Porque hay de alguna manera un significante, a mi entender, un significante en el progresismo que me remite a una cierta concepción de la idea de progresismo muy referida a los últimos tiempos. Cuando digo los últimos tiempos, pongamos 50 en adelante, 60 en adelante, digamos. Entonces nos encontramos con ¿qué queremos decir con progresismo hoy? O dicho en otra manera, como dice el título de la charla de hoy, ¿en qué está pensando el progresismo? Ahora, el problema que esto tiene, y que como filósofo uno obviamente, bueno, aplica su propia metodología, el concepto de progresismo tiene que estar referido a la base filosófica, o la forma de entender el progresismo tiene que estar referido a la base filosófica que sustenta el progresismo actual. El progresismo actual no es el progresismo de la década del 60. En el 60 había ideas progresistas. Sin embargo, cuando decimos progresismo hoy, parece que hay un setentismo, parece que hay un sesentismo, pero si nosotros analizamos bien, las ideas progresistas, o lo que llamamos progresismo hoy, no tiene absolutamente que ver ni con el 70 ni con el 60. Porque la época, el tiempo, la época estaba marcando de alguna manera qué se entiende por progresismo y contra qué está de alguna manera enfrentándose el progresismo en ese momento histórico. Las ideas progresistas actuales son de la década del 60, es decir, perdón, el progresismo actual se remite a la historia del 70,
o del 60? A mí me parece que no. A mí me parece que no. Entonces, el problema justamente es tratar de ubicar, en verdad, qué se entiende por progresismo. O sobre todo, cuál es el trasfondo filosófico que está detrás del progresismo. Ahora, cuando uno analiza esto, cuando analiza las ideas progresistas, uno se encuentra, para que veamos el lenguaje, ¿qué se podía entender en la década del 70? Vamos a tomar 70. ¿Qué se podía entender en la década del 70 por ideas progresistas? Bueno, las ideas progresistas suponían la vuelta a la democracia, la participación verdaderamente popular, la defensa de los intereses populares, la lucha contra las oligarquías, la lucha contra los gobiernos militares, la vuelta a la democracia, el avance de las ideas socialistas, ¿no? El mundo iba, digamos, hacia el socialismo y se enfrentaba, como todos sabemos, estaba enfrentado todavía en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo parecía que tenía un proclive al socialismo, se hablaba de socialismo nacional, contra el orden, vamos a llamarle, oligarco-militar. Ahora, cuando nosotros hablamos hoy de progresismo, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿De qué hablamos cuando decimos progresismo? Ideas progresistas. Observen el lenguaje. Hablamos de género. En la década del 70 no había género. Hablamos de otredad. Hablamos de social. Roberto, Hablamos de ampliación de derechos. Roberto, hubo un momento en La que... pregunta idea igualitaria, la búsqueda de una igualdad particular, se perdió. Sí, cuando vos empezaste a enumerar las características del progresismo de hoy. Hoy sí, llegaste, género, otredad, y ahí hubo un corte en la conexión. ¿Podés repetir? Vuelvo a repetir. Gracias. Cuando hablamos, gracias Gabriel, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de progresismo hoy, ¿a qué nos estamos refiriendo? Observamos el lenguaje de la calle, vamos a decir el lenguaje de la calle. Construcción social, ampliación de derechos, otredad, problema de género, teoría de género, feminismo, neofeminismo, por decirlo así, un tipo de democracia muy particular que es la llamada democracia radical. Ahora, comparemos estas ideas con las ideas del 70. ¿Qué tienen que ver? En principio ninguno. En principio no tiene ninguna relación entre estas ideas que yo estoy mencionando y las ideas que se vinculaban en el 70. Lo igualitario, digo lo igualitario porque lo igualitario, matrimonio igualitario es una forma de lo igualitario. Cuando digo matrimonio igualitario, ¿qué quiero decir? Y matrimonio igualitario es un tipo de matrimonio igual que el matrimonio tradicional. ¿Qué es lo que queremos decir? No estamos juzgando, no estamos juzgando, digamos, lo que está detrás, es decir, los hechos concretos que están detrás, a lo que se refieren las palabras. Yo juzgo las palabras. Porque, ¿qué quiero decir? Que el predominio del concepto de igualitario es como que está circunscripto a una esfera muy particular de lo que se entiende por lo igualitario. Que no es a lo mejor el concepto igualitario o de igualdad que vienen sosteniendo, por ejemplo, el peronismo. El concepto igualitario es igual que el concepto de igualdad que sostiene el peronismo. Entonces, si no es igual, pegamos al peronismo, digo como ejemplo, pegamos al peronismo a una época determinada que es como que ya ha quedado en el tiempo. Y sin embargo, sabemos muy bien que el nivel de progresismo que
impone el peronismo, o hace circular el peronismo, es de un alto impacto, como se dice ahora, social. Tanto es así que la sociedad argentina no lo aguantó. No lo aguantó, ¿qué significa? Terminó en un golpe de Estado. Y con las enormes dificultades para que Perón volviera a la Argentina, volviera al peronismo y todo lo que vino después. Ahora, lo interesante de este progresismo, que yo acabo de mencionar, es que también produce un cierto, ¿cómo lo puedo decir? Un cierto malestar o una cierta incomodidad. Es decir, parecería que las ideas progresistas producen alguna incomodidad. ¿A la incomodidad a quién? ¿Incomodidad de qué? Esto lo analiza bien, digo porque nosotros tenemos que preguntarnos, ¿progresismo es opuesto a conservadurismo? ¿Progresismo es opuesto a nacionalismo? O como dice muy bien un autor, Leo Strauss, un gran profesor de filosofía, alemán de origen judío, que estudió con Heidegger, que hizo esa famosa tesis sobre Hobbes en Inglaterra, la filosofía política de Hobbes, que es un libro extraordinario, como escribió en un pequeño artículo que se difundió no hace mucho, es decir, los escritos de Leo Strauss, con el tiempo se fueron, digamos, fueron apareciendo algunos escritos que no habían sido publicados, y tiene un pequeño artículo que se llama Progresismo o Reacción. Porque lo que le interesa, lo que analiza muy bien Leo Strauss, es que en verdad lo contrario a progresismo no es conservadurismo, sino que es reaccionario. Es decir, la reacción contra las ideas que progresan, contra las ideas progresistas. Esto significa que en general las ideas progresistas, la pregunta que uno se hace es, porque las ideas progresistas afectan a determinados intereses o produce algún tipo de irritabilidad o de incomodidad de los cuales, digamos, por más que queramos aceptar la tolerancia del progresismo, hay algo en las ideas del progresismo que no terminan de encajar. Que algunas pueden encajar y otras no terminan de encajar. Entonces, por eso es una reacción, porque ojo con este problema. Y está muy bien la observación que hizo Strauss en su momento. En verdad, lo opuesto al progresismo es la reacción. Ahora, la reacción no es simplemente el intento de establecer o de sostener el orden establecido, de mantener el orden establecido, no solamente esa idea, sino la idea de que las ideas progresistas pueden tener algo que no condice con la realidad de las cosas o con la verdad de las cosas. Hay algo, digamos, en las ideas progresistas que no, como que no termina de convencer la sustentabilidad argumentativa o teórica de esas ideas que ellos sostienen. No sé si esto queda claro. Entonces, en verdad, en vez de producir de alguna manera un intento de establecer el orden establecido, en verdad lo que produce es irritación. Irritación hasta de la más básica, digamos, ¿no? Esto pasaba con las ideas, con el peronismo también pasaba esto. Es decir, con las ideas progresistas del peronismo. Imagínense que los obreros estuvieran en un plano de igualdad con el capital, que el trabajo estuviera en mismo plano de igualdad en la discusión por la distribución de la riqueza, y era una idea progresista, una idea de progreso. Es decir, lograr que el capital y el trabajo se sentaran en la misma mesa de igual a igual a discutir las condiciones de trabajo, las condiciones económicas, las condiciones de producción y por ende la participación en la producción efectuada. Ahora esto sabemos muy bien que a mucha gente no le gustó. No importa por los motivos. Todos los motivos, hay infinidad de motivos. Ahora, digo, esto es una idea progresista. Y esta idea
que es progresista se sustenta en una filosofía, que no la vamos a desarrollar ahora, en una idea filosófica, que es la tercera posición, y que es la comunidad organizada. Ahora bien, todas las teorías que yo le mencioné, todas las ideas que circulan, y me estoy olvidando de una que ahora la vamos a ver, todas estas ideas que yo les acabo de mencionar, construcción social, porque esto es lo que escuchamos, construcción social, teoría de género, igualitario, vamos a ponerlo así, igualitario en términos generales. Hay otra más, autopercepción. Todas estas ideas, todas estas palabras no son palabras menores, no son palabras secundarias. Todas estas palabras que yo estoy mencionando reflejan una concepción de las cosas. Ahora, esta concepción de las cosas poco tiene que ver con la historia de las ideas progresistas. Es decir, el progresismo tiene que ver también con cierta época. No es que el progresismo, salvo algún punto que después lo voy a mencionar, o ahora lo voy a mencionar, el progresismo tiene una tradición. Pero ¿cuál es la tradición que los une, que une a todas las corrientes? Es decir, hay muchos progresismos, hay muchas formas de progresismo de acuerdo a la época. Que el trabajo y el capital se sentaran por igual es una idea progresista. Y yo prefiero llamarla de progreso, de avance en las ideas. Y por ende en la política. Yo no le llamo revolucionaria. Porque como ustedes saben, y es una discusión que suelo tener, para mí lo revolucionario es la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique. Es decir, revolución es una metodología. Ahora, que yo sepa, el peronismo no tiene metodología revolucionaria. Después se dice que, bueno, no, lo que se quiere decir, que el peronismo, lo revolucionario del peronismo, es esta profunda transformación de la sociedad que tuvo. Pero la profunda transformación que el peronismo hace tiene que ver con las raíces profundas del espíritu y de los impulsos, de los instintos y de la forma de vida anímica propia, profunda, del pueblo argentino. No es que viene acá, se sienta, instala y bueno, vamos ahora a poner una idea nueva que se me ocurrió a mí, y entonces vamos a establecer, digamos, el equilibrio, no habla de igualdad, el equilibrio, que eso produce igualdad, el equilibrio entre un sector y el otro sector, entre el sector del capital y el sector del trabajo. Este equilibrio. Esto no es simplemente una idea traída, es un concepto. Los conceptos, como ustedes saben, compañeros, se construyen. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Acaso no viene de la raíz más profunda de la misma constitución anímica, pulsional, como se suele decir, anímica, pulsional, histórica, de la raíz espiritual del pueblo latinoamericano, o si ustedes quieren, del pueblo argentino? Es decir, tiene un origen determinado que se plasmó en la historia recién con el peronismo. Yo sé que esto puede resultar a lo mejor un poco difícil, a lo mejor, de entender, pero quiero por lo menos tratar de entender que las ideas, que muchas veces las ideas que se plasman como ideas progresistas, tienen de alguna manera, para que sean progresistas, que ver con la propia historia de los pueblos. Ahora yo les pregunto a ustedes, digamos, porque la historia del peronismo, es decir, el momento concreto político del peronismo tiene una historia profunda del pueblo argentino. Por eso ahí es pensamiento nacional. Es pensamiento nacional y al mismo tiempo un pensamiento nacional que avanza. No es un puro invento, por más que se construyan los conceptos. Ahora bien, nuestro progresismo actual, digamos, ¿en qué se basa? Yo le pregunto a ustedes, a ver, la idea de construcción social, ¿de dónde la sacan? Porque todos hablamos de comunidad organizada, todos conocemos, vamos a decir, vamos a pintar, digamos, la teoría clásica, el Estado Nacional, el Estado, los tres poderes, fenómeno. Ahora, la organización social, las clases sociales, ¿no? Las diferenciaciones sociales, la superación, digamos, de las clases sociales postergadas hacia niveles mucho más altos.
más altos en, digamos, en la prosperidad y más altos en la elevación de lo humano, ¿no? Ahora la pregunta es, cuando yo decimos construcción social, ¿qué queremos decir? Cuando yo digo teoría de género, no vamos a entrar a fondo, ¿qué quiero decir? ¿Por qué hoy privilegio el género? Así como se privilegiaba en la década del 40, 50, se privilegiaba el trabajo, es decir, la vida del trabajador, porque el trabajador no nació en el 40. En el 40 nace el trabajador moderno. Pero la idea de trabajo y de trabajadores es parte de una historia argentina. No nace en el 40. En el 40 está el trabajador moderno, por el proceso industrialista moderno tecnológico que el mundo estaba viviendo. Pero no, los trabajadores no nacieron en el 40, ni nacen en el 50. Pero sí aparece en el 50 una idea de instalarlos en la sociedad con un protagonismo especial, que no es la idea. Me estoy hablando de otra idea, pero esa tiene otro, a mi entender, otro costado. La idea de inclusión y la idea de exclusión. Exclusión, inclusión. Política inclusiva, medida inclusiva. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Si hay una medida inclusiva es porque alguien quedó fuera. Y si alguien quedó fuera hay que ver por qué. Que no es lo mismo la postergación del pueblo y del pueblo trabajador en aquellos años. Digo, para que veamos, estamos analizando en qué está pensando cada uno. Son distintos. Después habrá que ver si esto tiene un ayornamiento o no tiene un ayornamiento en los tiempos. Siempre hay un signo, como decía el Concilio Vaticano II, siempre hay un signo de los tiempos. Siempre ese signo de los tiempos tiene, digamos, un espíritu de época. Nosotros conocemos el espíritu de época del 50, del 60, del 70, pero seguro que todo este espíritu de época que estamos mencionando hoy, en los últimos años, pongamos 80, 90 para acá, 80, 90 para acá, no tiene que ver con aquel espíritu de época que se dieron en otras ideas progresistas, sino una idea progresista que fue en sí mismo el peronismo. Porque el peronismo es una idea progresista, y sin embargo no es una idea progresista, vaya la contradicción. Es una idea progresista de progreso, pero no es progresista en el sentido que se utiliza hoy. Y por eso se dice el peronismo, bueno, el peronismo es conservador, es progresista. Bueno, ahí tenemos, es revolucionario. ¿Cómo es? ¿Es revolucionario, no es revolucionario? ¿Es conservador? ¿Cómo? Porque es progresista, curiosamente, es progresista y hace progresar a una sociedad basado en lo más profundo de esa sociedad y de su historia. Digo, esto como esquema de interpretación. Ahora, nosotros no tenemos eso. O dicho de otra manera, no lo hemos como dejado, el discurso actual, digamos, es decir, el lenguaje actual de la cuestión social y política no habla de esta manera. No habla de esta manera. Y como todos sabemos, y esto también puede referirse, que ya se trató acá, en este curso, el tema Malvinas. El tema Malvinas tiene que ver con algo de esto, acá lo hemos tratado, algo que ver con todo esto, ¿no? Por eso la desmalvinización, lo digo así, digamos, como una digresión, la desmalvinización además tiene que ver con esto que estoy mencionando, es decir, de alguna manera la malvinización o la desmalvinización no encajan en el lenguaje progresista. A mi entender no encaja. No encaja ¿por qué? Porque tengo que hacer referencia a estas cuestiones. El problema de Malvinas no es una construcción social. El problema de Malvinas no es un problema de género. El problema de Malvinas no es un problema de inclusión o de exclusión. Sobre todo en su referencia histórico, conceptual, espiritual, para decirlo de alguna manera. Ya la vimos esa historia. Entonces quiere decir de que, para no hacerlo demasiado largo, nosotros tenemos que de alguna manera tratar de ver por dónde pasa todo esto. Es decir, cuando queremos decir construcción social, ¿qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Que la realidad es una construcción. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué quiere decir que la realidad es una construcción social?
La realidad es una construcción social. ¿Qué queremos decir de que hoy lo más importante, digamos, en la equiparación de derechos o digamos en el nivel de establecimiento de derechos, hoy lo más importante es el reconocimiento del género? ¿Por qué hoy se privilegia eso? Y está muy claro que muchas veces, es decir, se privilegia muchas veces ciertos problemas en detrimento de otros. El problema del trabajo, que tanto se habla, tiene el mismo privilegio, tiene la misma ocupación conceptual y la misma ocupación social que el problema del género. Pregunto, Pregunto. El problema del trabajo. El actual y la idea del trabajo, del trabajador y del trabajo. ¿Tienen la misma dimensión que el problema de género? ¿Es lo mismo? ¿Es realmente un plano de reconocimiento de derechos o de, digamos, de colocación social, de lugar social, de instalarse dentro de una sociedad a la misma manera que era el problema del trabajo? ¿O el problema del trabajo, hoy cada vez lo que estamos discutiendo del problema del trabajo es justamente que el secreto de que el trabajo progrese es cuanto más se precariza? Es decir, la idea progresista del trabajo, y lo defienden los progresistas, es que el trabajo se precarice. Está bien, le dan una vueltita, las 6 horas, le dan la vuelta de las 6 horas, le dan la vuelta del ingreso, otro concepto también, el ingreso universal ciudadano, que tiene alguna data. El ingreso universal ciudadano, que es una idea progresista. Cuando la idea central, y en eso sí acuerdo con lo que lo sostienen, la fuente principal que uno tiene de mantenimiento, de sustento, es el trabajo. No preciso de alguna manera, porque yo soy ciudadano, recibir, por decirlo así, un ingreso universal. Porque el ingreso universal lo que pretende de alguna manera es aquella riqueza extra que se está generando y que yo no la puedo controlar, la trato de alguna manera de que se distribuya a través de, en vez de una distribución capital-trabajo, a través de lo que puedo llamar una renta universal ciudadana, etcétera, etcétera. Que por otra parte es una idea socialdemócrata. Básicamente es una idea socialdemócrata. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene muchos problemas. Esto tiene muchos problemas. Porque el problema central que tiene la idea, yo tengo un articulito que si lo quieren consultar, si lo quieren consultar, pueden hacerlo en el perfil, que se llama, reciente, de hace unos días, que se llama Construcción Social, Otredad y Realismo Inmunitario. Construcción social, otredad y realismo inmunitario. La idea que tiene el trabajo es la defensa y la reinstalación de un realismo filosófico, es decir, volver a pensar en términos realistas, de los cuales las dos ideas fundamentales que no vienen del realismo son la idea de construcción social y la idea de otredad. Y la idea de otredad es larga, por decirlo así, larga en el sentido de las vertientes que constituyen el concepto de otredad. Entonces, el problema del tema, para referirnos al tema de la construcción social, tiene que ver fundamentalmente de que la realidad, nosotros cuando entendemos, cuando estamos en la realidad, esto nos va a llevar a otro concepto, para que vean cómo es el concepto, por ejemplo, de autopercepción. Cuando yo digo el concepto, me autopercibo ¿cómo? ¿Qué quiero decir? Ustedes dirán, compañeros, bueno, pero estamos yendo muy a fondo en la filosofía. Es que hay que ir a fondo en la filosofía. Porque cuando uno analiza cuando uno analiza, lo más interesante que tiene, cuando uno analiza a los autores progresistas norteamericanos y europeos, lo interesante de ese análisis, primero, ¿qué es lo que hay que leer? ¿Qué es lo que hay que ver? Cuando analiza, qué sé yo, toda esta gente, Judy Butler, acá la Clau en su momento, bueno, Judy Butler, Paul Preciado, en Estados Unidos, Martha Nussbaum.
lo que hay que hacer es, esa gente, a ver, ¿cuál es la fuente filosófica a la que se remite? ¿De dónde sacan las ideas que tienen? ¿Cuál es la fuente filosófica principal? Es lo que uno tendría que analizar. Porque eso son parte de Chantal Mouffe. Chantal Mouffe es la fuente principal de donde aparecen las ideas, o supuestamente progresistas. Y ojo que las ideas progresistas se fundan en dos ideas fundamentales. Primero, el cuestionamiento a la esencia, el cuestionamiento al concepto de realidad, a la realidad como una esencia, y sobre todo a la realidad como lenguaje. La realidad no es más que la realización de la realidad a través del lenguaje. Ustedes dirán, bueno, esto tiene alguna complicación, muchísima complicación. ¿Por qué tiene una complicación? Porque cuando yo, digamos, digo que construyo la realidad, lo que quiero decir es que yo estoy diciendo algo de la realidad, como dicen los autores, estoy diciendo algo de la realidad que supuestamente está fuera de mí, pero que aquello que está fuera de mí no es otra cosa que la creencia de que aquello que estoy creyendo es real. Es decir, que en el fondo, lo que yo digo que es realidad no es más que una creencia. Y toda creencia es un producto de la mente. Entonces quiere decir que la construcción social no es otra cosa que la construcción social de cierto lenguaje común dentro de una sociedad. Eso es construcción social. Hay lenguaje es construcción, lenguaje común en la sociedad. Así lo pintan los autores. Que haciendo con ella, en la medida que puedo realizar algo. Yo no puedo realizar para esta gente, no puedo realizar algo a través de las obras. Ya lo vimos esto, pero me parece. De la capacidad de una sociedad de hacer obra, pero sí puedo tener la capacidad de hacer lenguaje. Entonces, ¿cuál es la única realidad que existe? La única realidad que existe es aquellas ideas o lenguaje común que una sociedad sostiene como que dentro de esa concepción se considera que eso es la realidad. Tiene que ver mucho con el saber, que no es el saber popular, ojo, con el saber común de una comunidad de un momento determinado, de una sociedad, de una comunidad, del mundo, global, ¿no? Por eso el lenguaje, la teoría de género, la teoría de la autopercepción, la teoría de la inclusión-exclusión, la teoría de la ampliación de derechos, que es otro gran problema que no lo vamos a tratar en profundidad, la ampliación de derechos, que dice que los derechos se amplían. Y en su caso, ¿qué es un derecho? Esto tiene también un problema. En general, la historia ha demostrado que hay ampliación de derechos. ¿Pero qué significa ampliación de derechos? Es decir, ¿qué significa ampliación de derechos hoy en términos, para que entendamos rápidamente? Un derecho, desde el punto de vista jurídico, ¿un derecho qué es? Es una acción. Es una acción humana reconocida por la ley. Cuando yo digo, vamos a la Constitución, a la vieja Constitución, ¿qué dice la vieja Constitución? El derecho a trabajar, el derecho a ejercer industria lícita, el derecho a educarme, el derecho a adueñarme, el derecho de aprender, el derecho de ejercer industria, de invertir. Esos son acciones. Trabajar, invertir, ejercer industria lícita, aprender, enseñar. Esos son acciones. Por lo tanto, todos los derechos tienen que ser traducidas en acciones. Entonces la pregunta es, ojo con esto, yo creo que ya lo vimos, ¿no? El derecho a la migración, el derecho a la identidad. ¿Cómo se entiende lo que es el derecho a la identidad, el derecho a la migración, si no se está refiriendo a ninguna acción? Por eso se habla muy bien, muy inteligentemente, los autores que hablan de esto, referido a la migración, hablan del derecho a migrar. Otro tema, la migración, del campo progresista. El derecho a migrar.
Y migrar es una acción. Ya la vimos, yo creo que hablamos de la migración acá. En este curso o en otro curso. Roberto, Roberto, identidad, creo que se produjo un ¿qué corte, no significa sé el si derecho para a la todos identidad? sucede lo mismo. Roberto, Una acción respecto. Roberto, escúchame, cuando estabas Sí, explicando el tema del derecho a la inmigración y cómo se traduce eso en una acción, hace un instante, hace segundos, se produjo un corte en repito, tu conexión. ¿Podrías repetirlo? Gracias. repito. Muy inteligentemente, los que hablan del derecho a la migración, es decir, el derecho de la migración tiene tiene dos campos del derecho, el derecho de la migración y el derecho a la migración. Muy inteligentemente no hablan del derecho a la migración, hablan del derecho de emigrar o a emigrar, o a migrar, mejor dicho, pues comprende los dos actos. Entonces traducen el concepto de derecho en una acción. Pero cuando yo digo el derecho, yo puedo decir el derecho a casarme. Sí, el derecho a casarme es un derecho, porque hay una acción, casarme, una acción humana. Ahora, cuando yo digo el derecho a la identidad, ¿cuál es la acción? Que se protege detrás del derecho a la identidad. Yo lo planteo, no estoy descubriendo la pólvora, estoy tratando de plantear cómo se plantea estas cuestiones. Está bien, usted puede decir, bueno, pero hay un derecho a la identidad. Sí, pero ¿cómo lo formulo? ¿Qué está en juego en el derecho a la identidad? Cambiarme digamos, el documento y en vez de llamarme Roberto Magliano, llamarme Roberta Magliano o Roberta María. Eso es el derecho, digamos, a la identidad. ¿Se entiende, no? No estoy en contra, estoy tratando de formular, estoy tratando de analizar cómo se plantea el tema del tema del tema de la identidad como una idea supuestamente progresista hoy. La autopercepción, ¿qué quiere decir que me autopercibo? El otro día hablaba con los alumnos y yo ponía un ejemplo. Para que se entienda lo que es la percepción, el acto de percibir, es un acto humano. ¿Qué percibo? Yo lo que percibo es la realidad. Percibo el mundo sensible. Discúlpenme que yo sea, digamos, que me tenga que referir a la filosofía, pero cuando yo le digo a ustedes, o nos dicen a nosotros, a cualquiera de nosotros, o le preguntan a ustedes, yo le puedo preguntar a ustedes, ¿cómo te autopercibís? La pregunta es, ¿cómo respondo a esa pregunta? Y en su caso, como decía el otro día, hablaba a los alumnos, yo reflexionaba con ellos, la pregunta de, qué tiene que ver la autopercepción con el problema de la autorreflexión? Autorreflexión y autopercepción es lo mismo. Son actos reflexivos. Actos reflexivos, ¿qué significa? Que me percibo, reflexiono sobre mí, reflexionarse sobre uno. Son actos reflexivos, son actos que no van hacia afuera, quedan en uno. Como la reflexión es me reflejo y vuelve a mí. La autopercepción es cómo me percibo. Ahora, ¿qué quiere decir que me percibo? ¿Qué quiere decir que me percibo? Ojo con esto también, porque va a otro problema. ¿Qué quiere decir que me percibo no vinculado, digamos, a un orden binario, como se dice ahora? Es decir, hombre-mujer, digamos hombre-mujer, porque se entiende que el concepto de hombre y el concepto de mujer, separado de lo naturalmente, digamos, de lo natural biológico, es una construcción social. ¿Y qué quiere decir que es una? Vamos a un ejemplo muy de todos los días. El concepto de hombre o el concepto de mujer como construcción social tiene que ver a determinados atributos
sacando de lado la parte biológica, es decir, separado del hecho fisiológico-biológico, del sexo, digamos, separado de eso, atributos a los cuales se le adjudica al hombre determinados atributos y a la mujer otros atributos. Por ejemplo, ¿cuál es el más común? El de los colores. ¿Por qué a los varoncitos, a los bebés que son varoncitos, se le pone el celeste y por qué a las chicas se le pone el rosa? ¿Cuál es la razón por la cual, digamos, el celeste ha sido adjudicado a los varones y el rosa adjudicado a las chicas? Bueno, eso es una construcción. Eso es una construcción de una idea que una sociedad entiende que es la idea normal que todos aceptamos. Bueno, le ponemos a las chicas el rosa, le ponemos a los varones el celeste para identificarlos. Pero nada dice, no hay nada en la naturaleza que diga que uno tiene que ser celeste y otro tiene que ser rosa. No hay ninguna realidad. Ahora, el que se autopercibe no binariamente, ¿qué es lo que percibe? ¿Percibe la realidad? Es decir, la realidad sensible que tengo delante mío. ¿O percibe, lo que percibe es el orden lingüístico, el orden del lenguaje que se ha construido como aquella idea cotidiana normal que acepta una sociedad? ¿Qué es lo normal? ¿O qué es lo, como llaman ahora, natural? ¿Que los chicos vayan con el celeste y que las chicas vayan con el rosa? Ahora, cuando porque lo que se percibe es eso. Yo no percibo la realidad. Lo que se percibe es el orden lingüístico. Es el orden lingüístico que una sociedad sostiene como aquellas ideas normales o fundamentales y naturales por los cuales que acepta como, digamos, las ideas básicas de ordenamiento de una sociedad. El que se autopercibe, y esto tiene que ver con otro problema más grave, más de fondo, que no lo vamos a mencionar, el que se autopercibe no percibe una realidad ajena a él. El que se autopercibe es que dentro de un orden lingüístico construido, él no pertenece a ninguno de ellos. Entonces, él se autopercibe como que dentro de ese orden lingüístico, dentro de ese orden social, él no corresponde. Ni al celeste, ni al rosa, ni al hombre, ni a la mujer. Pero no percibe un problema fisiológico, ni percibe tampoco un problema real. Después, si quieren, ampliamos esto. Entonces cuando yo digo autopercibirme, o cuando se refiere a la autopercepción, se está refiriendo a cómo una sociedad ha construido determinado orden lingüístico del lenguaje. Por eso hablan de lenguaje performativo. Es decir, el lenguaje no solamente describe la realidad fuera de mí, sino que el lenguaje construye y realiza la realidad. No hay más realidad que la que se hace en el lenguaje. ¿Y cuál es la realidad? El varón es así, la mujer es así. Eso es el mundo que yo percibo. Como el mundo que yo percibo es ese, ahora yo no encajo en ninguno de ellos. Entonces me autopercibo diferente. Yo sé que esto puede resultar un poquito por ahí complicado. Pero es muy importante entender que la idea básica del concepto de construcción social tiene dos conceptos relacionados. Dos conceptos relacionados. El primer concepto es el concepto de invento. La realidad es una invención. Primero, es decir, la realidad se puede inventar. Entonces, lo que estamos... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el producto de lo que yo estoy creyendo del mundo en el que vivo no es otra cosa que una construcción mental expresada en un lenguaje y realizada en ese lenguaje. Esta es la base filosófica. Esta es la base filosófica.
Entonces, como no hay más que orden de construcción social lingüístico, por decirlo así, ese orden al mismo tiempo tiene otra idea, la idea de contexto, otra idea progresista, la idea de contexto. ¿Puede existir alguna idea que trascienda en el contexto donde se desarrolla? ¿O toda idea que se sostiene en el común de la sociedad se remite a un contexto determinado? ¿Modifico el contexto, modifico la realidad, o en su caso, modifico la forma de remitirme a la realidad? El contexto es un concepto de la lingüística, que se aplica a la sociología. Bien, no sé si estamos... Voy camino a redondear. Construcción social. El tema de la otredad es un tema... Yo voy a mencionar dos cosas del tema de la otredad, lo pueden ver en el artículo mío. ¿Qué es el tema de la otredad? Lo opuesto a la otredad es el yo. Hay un yo y hay un otro. Ahora, ¿cómo se concibe o cómo se percibe el otro? El otro se percibe, voy a dar dos ideas nada más. El otro se percibe como alguien que ha sido negado, ocultado, relegado. Aparece como lo otro que ha sido excluido, separado, diferenciado, negado, sobre todo porque en verdad es negado, por un yo. ¿Un yo qué significa? Un sí mismo. Yo pienso, yo actúo. Entonces, ¿la otredad qué es? ¿Acaso no será un síntoma? ¿Acaso no será, digamos, la negación, lo otro? Porque el otro quiere ser yo, ¿eh? El otro quiere instalarse en el lugar del yo y quiere tomar las mismas decisiones. Ahora, ¿alguien puede tomar las mismas decisiones cuando las toma desde una negación que arrastra desde el origen de sí mismo? ¿Alguien puede tomar alguna decisión como un otro reivindicado, que ha sido permanentemente desacreditado, subalternizado? Porque esta es la idea. Es alguien un otro subalternizado, pues se habla de culturas subalternas. ¿Por qué se privilegia las culturas subalternas sobre las culturas dominantes? La cultura nacional es una cultura subalterna. La cultura nacional, el pensamiento nacional, ¿es una cultura subalterna o es una cultura dominante? Y en su caso dominante, ¿de qué manera domina? Ojo con esto. Esto es lo que hay que pensar, porque hay una cultura nacional dominante. Ahora, el hecho de que haya una cultura nacional dominante significa que hay una cultura nacional. La cultura nacional no es una cultura subalternizada como se la quiere inscribir. Es una cultura dominante. Dominante desde la tradición, la historia, infinidad de lugares. Entonces, la pregunta es, ese otro subalternizado, ese otro negado, ¿cómo va a responder en la sociedad? ¿Por qué uno tiene que preocuparse de ese otro subalternizado? ¿Y cómo en su caso ese otro subalternizado ocupa, por decirlo así, el lugar que le corresponde de igualdad? Porque ese otro subalternizado reclama de alguna manera un lugar igualitario. No igual, igualitario. ¿Igualitario qué? Al yo dominante. Por eso, ¿qué dicen? Al yo, digamos, la sociedad es una sociedad. Por eso lo de eso. Y voy cerrando con esto. Por eso se habla de sociedad patriarcal. Sociedad patriarcal, machista, dominante del varón, joven, generalmente varón joven, rico. Lo otro es lo subalternizado. Entonces, porque esto, y cierro con esto, compañeros, y dejamos abierto. Yo sé que esto tiene una gran complejidad filosófica, pero digo, a ver, no nos tiene que encontrar con la guardia baja. O con dolor de cintura, es decir, torciendo por dolor de cintura. Porque nosotros no podemos hacer, digamos, es una mucha construcción social, pero así no me la contés. La fuente del pensamiento pragmatista o del pensamiento lingüístico norteamericano, ya sé para dónde vas. Porque si uno analiza la fuente de eso,
como decía al principio, la fuente de aquellos que se llaman progresistas, pero que también tienen hay una identificación, digamos, tu fuente es el pensamiento de la lingüística norteamericana, no tengo por qué yo aceptarla. Porque esta es la discusión que uno tiene que dar. La discusión que tiene que dar es esa. Justamente el lenguaje performativo. El lenguaje hace realidad. El lenguaje no hace realidad. Cierro con esto. Iba a decir otra cosa. El tema del embrión humano. Ya lo vi, ya pasó este tema. ¿El embrión humano es un otro? ¿O es una prolongación de sí mismo? ¿Cómo el otro que ha sido subalternizado trata o debe tratar al otro que es el embrión? Que no lo trata como otro, sino como una prolongación de sí que puede eliminar. Y cierro con esto, iba a decir algo más. Digo esto porque, y digo con esto, la experiencia de la pandemia ha demostrado, y yo insisto con esto, porque por eso hablo del realismo inmunitario, y por eso cierro con esto y dejamos abierto a ampliarlo, el realismo inmunitario ha demostrado que el cuerpo no es una construcción. El cuerpo biológico y el cuerpo vivencial, está el cuerpo biológico y el cuerpo vivencial, la vivencia del cuerpo es una vivencia real que muchas veces es inefable, es decir, no hay palabras para traducirlo. Cuando digo, me duele el estómago o me duele la espalda, y es como si me hubiera pasado un camión por encima. Es una metáfora. ¿Por qué es una metáfora? Porque no tengo la palabra justa para poder indicar, para poder explicar, expresar esa experiencia, porque el dolor es una experiencia. Ahora, ¿qué demostró la pandemia? La cuarentena, pero la pandemia, ¿qué demostró? Demostró que no hay otra forma de realismo, por decirlo así, que el realismo que se padece en el cuerpo. Y en el fondo, la realidad ha demostrado que tiene como dos variantes, o las conductas virales o las conductas inmunitarias. Eso funda el realismo, por eso funda un realismo del cuerpo real, que es mi cuerpo. Pero mi cuerpo es el cuerpo. Y cuando yo padezco el cuerpo, padezco en sentido amplio, no necesariamente dolor, sino padezco el cuerpo soporta algo, eso es una realidad que tiene la ventaja, y digo así, la ventaja que muchas veces no se puede traducir en palabras, porque si lo traduzco en palabras, como también hay una teoría, estoy construyendo un lenguaje del cuerpo. El cuerpo no tiene lenguaje, es decir, tiene lenguaje, pero es más un lenguaje metafórico que un lenguaje real. ¿Por qué? Porque muchas veces hay determinadas experiencias que solamente se pueden sentir o vivir. Hay ciertas experiencias, solamente hay ciertas experiencias que realmente pueden tener una consistencia, por decirlo así, si se soportan. El cuerpo vive, el cuerpo soporta en el sentido de que padece, pero también es objeto de placer, es decir, es esfera de placer, es esfera de dolor, es esfera de lo inmunitario, esfera de lo viral. Entonces, yo propugno un realismo inmunitario. Un realismo inmunitario que significa la construcción de una identidad inmunitaria, es decir, la capacidad que tiene un cuerpo de elaborar una forma de vivir y de autoprotegerse a sí mismo, creando una especie de esfera inmunitaria vital. Y luego faltaría su traducción en lenguaje, pero no al revés. No es que el cuerpo existe porque hay lenguaje. Hay lenguaje porque el cuerpo existe. Bueno, cerramos con esto. Ha sido un poquito denso, lo sé, pero quería compartir estas ideas porque es ahí donde se juega el tema progresista. Y quería mostrar la diferencia entre el progresismo del 70, que tiene otro lenguaje, que es más realista a pesar de todo, y el lenguaje del 40. Y el progresismo del 40, que tiene otra idea y otra concepción filosófica. La batalla se hace en las ideas, la batalla se hace en las grandes concepciones. Esto es progresista.
esto que hemos mencionado hoy es progresista hoy. Es muy factible que a lo mejor deje de serlo. La realidad es la realidad, pero el progresismo es muy factible que algún día, este progresismo, algún día deje de. Gracias, compañeras, muchas gracias por haberme escuchado, y bueno, estamos abiertos a preguntas, comentarios o lo que quieran, expresar. Bueno, Roberto, muchas gracias. Yo les aconsejo leer el articulito, se llama Construcción Social, Otredad y Realismo Inmunitario. Ponen eso, va a aparecer, son 2 carillas y media, Diario Perfil, Diario Perfil Digital, que tan gentilmente me han publicado un segundo artículo, ahí van a tener todo para reflexionar. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, ahí vuelve, ahí vuelve. Estamos escuchando, hubo algunas interrupciones breves a lo largo de tu conferencia, pero bueno, vos las retomaste. Gabriel, no se escucha bien. Gabriel. Sí. Bueno, ¿Escuchando bien? ¿Me están escuchando? ahora sí. Ahora sí, Bien. ahora sí. Ahora sí. Bien. Decía que hubo algunas interrupciones breves por tema de conectividad, Roberto, pero bueno, vos las recuperaste en algunos tramos, volviendo sobre el tema, ¿no? No sé si los compañeros quieren tal vez alguna precisión en algún aspecto en particular, algún comentario o alguna cuestión que no se haya escuchado adecuadamente, repasarla, ¿no? En esta ronda de preguntas, de comentarios, de un ida y vuelta. Yo creo que sería ideal, habida cuenta que somos relativamente pocos, pero buenos. Quizás hacerlo de viva voz, ¿no? Que, no sé, Hugo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te parece sin mediar Sí, totalmente. coordinación? No sé si ¿no? somos buenos, somos pocos. No, bueno, entonces digamos Roberto, te hago sí. un comentario. Sí, Roberto. sí. Cuando vos afirmás que toda creencia es un producto de la mente, ahí a mí me hace un poco de ruido. Tengo presente a Ortega y Gasset en España Invertebrada, donde él plantea que en las creencias se está y a las ideas se las tiene. Las ideas en tanto instrumentales, en tanto me permiten tratar de apresar una realidad. Mientras que las creencias, y yo lo comparto en eso, Gasset dice, bueno, es en lo que uno está, en lo que uno se ha conformado, que no es solo un producto mental. ¿Sí? Por ejemplo, la creencia que no me toquen a mi vieja. ¿Sí? Eso es una creencia, no es solo una cosa racional, no es solo un producto de la mente. ¿Sí? Porque yo por eso me agarro a trompada con el grandote, con el chiquito, con 3 o 4, con lo que venga. ¿Sí? En nuestra juventud, el insulto evita. ¿Sí? Era contestado con una trompada, no hablábamos. ¿Sí? Cuando alguien insultaba a Evita, iba directo a la trompada. Eso es mucho más que una construcción mental. No sé qué podés opinar de esto. Sí, eso es cierto. Eso es cierto y estoy de acuerdo con lo que Ortega planteaba. El libro España Invertebrada es un libro que se está leyendo mucho en Europa. España Invertebrada es uno de los libros que está circulando muchísimo en Europa, de vuelta. Es él y creo que un libro de Carl Schmitt.
ahora no recuerdo, no sé si es el lomo de la tierra o no sé cuál. Pero el otro libro que circula mucho es justamente esto, ¿no? Gran libro de Ortega, España invertebrada, ¿no? Si ese problema es que una España que se estaba deshaciendo, ¿no? Que no tenía, digamos, una vertebración, digamos, como es el esqueleto, digamos, que vertebra el cuerpo. Y es cierto que las creencias, porque lo que estás diciendo vos, Hugo, es que las creencias tienen un campo de objetividad. Las creencias son algo objetivo, fuera de mí, de los cuales creo en ellas porque tiene un dejo de realidad. Pero el pensamiento actual, el pensamiento porque esto tiene que ver, para ubicarlo, el pensamiento de la psicología cognitiva, porque todo esto tiene que ver, las ideas progresistas que ya acabamos de mencionar, tienen que ver con cierto estatus de la sociología y cierto estatus de la psicología, que es lo que se llama la psicología cognitiva o la psicología conductista, que Ortega no seguía. Que Ortega tenía alguna influencia fenomenológica, es otra cosa, digamos. Y en la psicología, para poder entender lo que dice Hugo, las creencias tienen un campo de realidad, porque el campo de realidad se lo doy yo mismo. Es el campo de mi propia vida o de la vida de la sociedad, que tiene una entidad estable. Claro, para un fenomenólogo, las creencias, que también es un campo ideal, tienen realidad objetiva. Porque las creencias, Hugo, compañeros, uno no en la calle, uno no percibe creencias. Entonces, hay percepción. Lo que uno percibe es que alguien hizo que se percibe. Ahora, ¿por qué reacciono? ¿Por qué reacciono? Puedo no reaccionar, puede importarme cero. Sin embargo, esa creencia de alguna manera se ha objetivado. Es un campo ideal, del mundo ideal, pero que se ha objetivado. ¿Objetivado qué significa? Que ha sido, tiene una realidad independiente de mí, que es lo que Hugo intenta sostener. Pero no deja de salir del campo ideal, se dice. Como buen fenomenólogo Ortega planteaba. Pero la psicología cognitiva no dice eso. La psicología cognitiva lo que plantea en estos términos es que todo aquello que yo digo de la realidad, por la cual, digamos, digo esto de la realidad creyendo que la realidad está fuera de mí, es una creencia mental. Es decir, se puede y se sostiene solamente si es en el fondo un producto de la mente. He construido la idea de que hay una realidad independiente de mí. Esa es la construcción. He construido una realidad mental. He construido mentalmente la creencia de que eso que digo, de aquello que está fuera de mí, es así como yo digo. Ahora, para psicología cognitiva, ¿cuál es la prueba? Ninguna. No hay ninguna prueba de que lo que digo en la creencia es realidad. Realidad fuera de mí. En cambio, lo que dice Hugo, las creencias se tornan objetivas en sí mismas. No pierden el campo idealista, pero tienen una objetividad, una relación objetiva, diferenciado de mí, en las cuales obviamente esa creencia la tomo como una realidad. Pero es una realidad que en el fondo soy yo el que tengo esa creencia. En el fondo es la realidad mía la que sostiene esa creencia. No sé si esto quedó claro, es por la fuente, pero es cierto lo que dice, es lo que dice Hugo. Las creencias para Ortega tienen una realidad en sí misma. Es un mundo ideal, pero es un mundo ideal en sí mismo, independiente de mí. Entonces las creencias no las puedo jugar a mi manera. Yo creo esto. Si la sociedad, pero no así para la psicología cognitiva, en la que se basa la teoría de la construcción social, en la que se basa el progresismo. No dice la propaganda, vamos a dar un ejemplo, a ver si esto sirve, un ejemplo. La propaganda oficial, la propaganda política oficial, por el oficialismo, no dice
una chica por ahí, sí a vivir tu identidad como se te cante. Hay una que dice, sí a vivir tu identidad como se te cante. Eso es una creencia de la sociedad. Eso es el vivir así significa una creencia subjetiva. ¿Qué significa vivir? Porque ese es el mensaje que se transmite, ¿eh? No es un mensaje, digamos, publicitario, ojo. No es un mensaje publicitario para vender, qué sé yo, no sé, un producto cualquiera. No, es una parte de un mensaje oficial de la campaña oficial política. Es decir, vos vas a votar a un sí a vivir tu identidad como se te cante. Ahora, ¿qué pasa si me la creo? Sí, me creo eso. Quiero vivir mi identidad como se me cante. ¿Qué hacemos? Porque ese mensaje tiene sentido si me lo creo. Pero vivir tu identidad como se me cante, ¿son las creencias de las que habla Hugo? No. ¿Son las creencias de las que habla Ortega? No. Porque creencia es una creencia en Dios. Creencia es una creencia en la historia. Creencia es creencia en el temperamento de un pueblo. Eso es creencia. Cuando yo digo creo en Dios, en los valores de la fe de la creencia en Dios, eso es objetivo. Entonces yo digo sí a la creencia en Dios. Cuando digo sí a la creencia en Dios, no digo si existe Dios o no existe Dios. Digo a la creencia, a lo que significa para mí la vivencia o con lo que sea. Ahora, si yo digo a ustedes, sí, y yo no soy analista de mensajes, solamente trato de hacer filosofía, sí a vivir tu identidad como se que te cante. Y yo me la creo, sí, voy a votar a esto porque voy a vivir mi identidad como se me cante. ¿Y qué hacemos? Por eso los españoles... Me parece que ahí hay un límite, digamos, para diferenciar ideas de creencia, que es, por las creencias uno está dispuesto a poner el cuerpo. Por las ideas, no. Las ideas, sí, pongo la mente, y alguien me puede convencer de lo contrario, y estoy abierto a que me convenzan de que alguien me cambie una idea por otra. Porque como son instrumentales, y tomo instrumentales en el sentido de instrumento, en el sentido que para apretar un tornillo me sirve más un destornillador que un martillo. ¿Sí? Entonces agarro el destornillador. Yo te entiendo, pero y dejo de lado el sentido de martillo. creencia que vos... En el sentido, digamos, las ideas son instrumentales, son para manejarme determinados planos de la realidad y resolver problemas. Las puedo cambiar tranquilamente. Sí, yo te entiendo porque... Yo te entiendo no. Porque vos estás sosteniendo un... Sí, pero eso que vos decís, Hugo, es posible si yo tengo una concepción de que las creencias tienen un valor objetivo. Objetivo significa que no dependen solamente de mí, ni de mi adhesión, ni de la forma en que las percibo. Las creencias son las creencias. Porque yo también te puedo decir, o se puede decir a nivel progresista, bueno, pero las creencias van y vienen, son producto de la historia y producto del momento, o del contexto, como se dice ahora. Y sin embargo, el secreto de una creencia es que la creencia tiene un valor tradicional, es decir, perdura en la tradición. ¿Por qué los españoles perduran la tradición, las creencias? Entonces, ¿qué significa? Que tiene un valor objetivo, ¿qué significa? Que son tomadas como reales. Son tomadas como reales. Por ejemplo, los españoles. Dos palabritas. Los españoles, ¿qué están reivindicando hoy? En Europa también, pero en España es muy particular. ¿Qué reivindican como su creencia tradicional? O sea, parte de sus creencias tradicionales. Reivindican la figura de Don Pelayo, aquel rey que en Covadonga se enfrenta a los sarracenos.
Y don Pelayo, acá tenemos el cicampeador, digamos, está bien, vamos a poner el cicampeador también, que también es una Y historia, un últimamente relato. también Isabel la Católica, ¿no? Isabel la Católica. Están poniendo el acento, que es muy inteligente lo que hacen, y es cierto lo que dice Hugo, están poniendo el acento en Isabel la Católica. Más atrás, siglo VIII, en don Pelayo. ¿Y qué es Isabel la Católica? ¿Qué tienen en común don Pelayo, rey, que se enfrenta en Covadonga, 711? ¿Qué tienen en común con Isabel la Católica? Que se enfrentaron a los sarracenos. Uno detuvo a los sarracenos en España, a los árabes, y la otra los echa. Es una forma de decir, no nos gustan los musulmanes. ¿Pero qué utilizan? Una creencia objetiva, en dos figuras claves, y no son dos figuras menores, son dos reyes. Don Pelayo, que es el héroe típico, el héroe medieval, típico héroe medieval, y la reina católica, que unifica España. Por eso se preguntan, el otro día me gusta porque estaba leyendo un artículo de los liberales, son divinos, los liberales. Son divinos, realmente son divinos. Que decía, hablando de los pueblos originarios, pero él decía en España, bueno, ¿cuál es el pueblo originario de España? Entonces empezaban los cartagineses, los romanos, los visigodos, los suevos, los astures, los vascos, los árabes. Como diciendo, hay varios pueblos originarios en España. Es decir, es cierto, hay una conformación étnica que se ha dado a través de la historia, pero cuando yo tengo que exaltar la creencia de la que habla Hugo, yo español, si yo fuera español, tengo que exaltar la figura de la que habla Hugo, no progresista, ¿a quién me remito? A don Pelayo, símbolo de la hispanidad, porque encima don Pelayo es el símbolo de la hispanidad. ¿Y en qué? En que detiene a los sarracenos. E Isabel la Católica, porque los echa. Eso es el símbolo de lo que llaman los españoles la hispanidad. Ahora, ¿eso qué es? ¿Es una construcción de la mente? No, es una creencia real. Y encima son dos personajes reales. De hechos reales. Yo suelo decir de que, bueno, nosotros esa creencia medieval no la podemos traer. Yo no puedo hacer un héroe medieval porque yo no tengo héroes medievales. Es decir, Latinoamérica no tiene héroes medievales. Ni tampoco héroes antiguos. Yo lo que tengo es Hernán Cortés, gran general de Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés no es don Pelayo, ¿se entiende? Y Pizarro tampoco, mucho menos don Pelayo. Es decir, esto nos llevaría a otra pregunta. ¿Cuáles son, una otra pregunta en el campo de lo que Hugo plantea? ¿Cuáles son verdaderamente nuestras creencias objetivas de nuestra tradición nacional? No progresistas, porque para el progresismo no hay tradición, ¿eh? Para el progresismo no hay tradición. Si todo es una construcción de la mente, si todo es un invento de la realidad, si como hacía Gramsci ¿qué hacía? ¿Qué es lo que descubre para que la revolución se imponga? ¿Qué es lo que tiene que disolver? Dice Gramsci, el Gramsci joven, tengo que disolver en Italia para imponer la revolución. El catolicismo. Italia es un país católico. No solamente es un país católico, sino que encima está operada en aquella época por la acción católica. ¿A dónde tengo que pegar? A la acción católica. 1920 es esto. Gramsci de los 16 años, 17 años, ya escribía como periodista, el joven, era Gramsci adolescente, tenía 17, 18 años. Entonces, cuando nosotros hablamos muy bien lo que plantea Hugo sobre aquella creencia entendida con cierta objetividad, la creencia con cierta objetividad es la que forma la tradición de un país, de una nación. Nosotros tendríamos que revisar cuáles serán esas tradiciones, porque la tradición tiene valor objetivo. Y las tradiciones hacen creencias, que le doy un valor objetivo, como le daba de alguna manera Ortega, pero no así para la psicología cognitiva. La psicología cognitiva dice otra cosa, digamos. Por eso, y con esto cierro, ustedes vean el movimiento pentecostal. ¿Cómo termina? Además es muy norteamericano.
¿Cómo termina el movimiento pentecostal? ¿Qué decía el famoso Pastor Jiménez? ¿Tú lo crees? ¿Es verdad que lo crees? Bueno, si lo crees, es. Eso es típicamente norteamericano, no pentecostal, solamente. Pero no está hablando de una creencia objetiva. No está hablando de una tradición. Está hablando de una actitud de la mente, una actitud, si ustedes quieren, anímica, emocional. Faltaría otro tema, emocional. Una actitud emocional de adhesión a algo que se te metió acá, por decirlo así. Porque la operación de, esto tiene otro costado de la cuestión, que es cómo meto la idea, cómo construyo la idea y cómo la meto la idea, y cómo le presto adhesión. Teoría de la comunicación, y es otra historia. Digo, el tema, compañeros, tiene una enorme complejidad, que yo me dedico a estudiar en los últimos largos años. Es decir, ¿en qué sentido? En que la batalla hay que darla, y la defensa del pensamiento nacional hay que darla en estos términos. Porque si yo tengo que defender las creencias de las que habla Hugo, tengo que entender que esas creencias nacionales vienen de la tradición y vienen del origen, porque hacen al origen de la nación. Por eso no hay pueblo. El pueblo argentino es un pueblo, siempre digo, no hay pueblos originarios, dicho en otros términos. ¿Cuál es el pueblo originario argentino? El pueblo argentino. ¿Cuál es el pueblo originario argentino? El pueblo argentino. No hay otro pueblo más atrás, para decirlo violentamente. No hay otro pueblo más atrás. Por la conformación histórica. Por eso, ¿qué hace el progresismo? Tengo que dividir. El progresismo, ¿qué hace? Tengo que dividir de alguna manera la unidad del origen. No, vos viniste en 1492, yo hace 10.000 años. Esto digamos es como el peronólogo, el peronómetro. Entonces llega, digamos, el originómetro. A ver quién es más originario. Ridículo. Porque en España, en verdad, son los visigodos. Todo lo que significó la cultura visigótica en síntesis con Roma. En síntesis con Roma, porque antes de los visigodos estaban los romanos, estaban los cartagineses, los fenicios se incursionaban por ahí. Entonces, los fenicios son pueblo originario. ¿Cuál es el pueblo originario español? El pueblo originario español es el visigodo. ¿Por qué el visigodo? Y no quiero... Y a ver, lo digo así en términos objetivos. Porque es aquel que construye España. ¿Cuál es la creencia originaria de Latinoamérica o de Argentina que construye Argentina? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Ahora, el progresismo no piensa esto, ¿eh? El progresismo es antitradicional, digamos. La influencia de Gramsci también. Gramsci, que era un genio, Gramsci, era un genio. Pero, bueno, no sé si esto queda claro. Es decir, lo que dijo Hugo es importante. Las creencias tienen una objetividad. Y están en el origen, hacen al origen de la tradición de una nación. Roberto, en relación a lo que decía Hugo, que me parece un punto central, ¿no? Sobre la cuestión de la creencia, me parece que aquí circuló en el debate recién la cuestión de la creencia como, digamos, para decirlo de una forma muy brutal, un acto de fe, ¿no? Uno cree en determinadas cosas, y sostiene esas creencias y construye, bueno, en relación a lo que estuvimos hablando hoy, no está bien utilizar la palabra construcción, ¿no? Pero va forjando una identidad, ¿no? La creencia también tiene una dimensión nociológica, ¿no? Es decir, uno desde la creencia puede construir un conocimiento, ¿no? Mientras vos exponías, ¿no? Que creo que es un poco en ese sentido, la creencia asociada a un conocimiento de la realidad, ¿no? A modo de anécdota, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años atrás leía a Paul Feyerabend, el epistemólogo, Paul Feyerabend, y él contaba... sí. Sí, que bueno, en sus libros, como buen filósofo de la ciencia, cuenta experiencias, distintas experiencias de los pueblos, ¿no? Y hacía referencia a cuenta, ¿no? Cómo era el vínculo de los pueblos de América del Norte, de las tribus de América del Norte, en relación al clima, la predicción del clima, ¿no? Entonces, bueno, estaba la famosa danza de la lluvia, ¿no?
Esa de la lluvia, Sí. la recuerdan, ¿no? De las películas, de dibujitos animados. Los Sioux, los Apaches, se daban vuelta alrededor del fuego ahí, hacían un rito y invocaban una civilización animista, ¿no? Una cultura animista a la naturaleza para que lloviera. Entonces, claro, del total de experiencias donde ellos danzando, haciendo la danza de la lluvia, llovía, había un porcentaje, porque la pegaban, digamos. Justo ese día danzaban y llovía, ¿no? Claro, Claro, sí, bueno. claro. Entonces el Sioux que te decía, ve, yo danzo y la pego, y llueve. ¿Y uno qué iba a hacer frente al Sioux? Además, los Sioux eran bastante bravos, uno frente a esas circunstancias se tiene que callar la boca y se tiene razón, ¿no? No, pero más allá de lo jocoso. Hay también en las creencias una dimensión de efectividad. Hay algunas creencias que pueden ser más efectivas que otras. Lo que vos contabas de Pelayo, lo que se contaba recién de Isabel la Católica, tiene una dimensión eficaz en cuanto a la escritura de la historia hispánica en estos tiempos, ¿no? Volviendo a Feyerabend y a los Sioux. Claro, con el pasaje del tiempo, con el transcurrir del tiempo, se demostró la eficacia que tenía para esos pueblos creer que uno dando vuelta alrededor de un fuego e invocando a las ánimas de la naturaleza iba a llover. Claro, frente a la cultura de la modernidad occidental expresada en los conquistadores de América del Norte, estos tipos sucumbieron por el peso tecnológico. Claro, que una creencia era mucho menos eficaz en términos tecnológicos que la otra, ¿no? Más allá de las consideraciones morales que podamos hacer o éticas respecto a un pueblo y el otro, y si estuvo bien o estuvo mal, digo, pero eso es en términos de eficacia. Yo digo, volviendo al progresismo, uno percibe que muchas de esas creencias, como vos decías muy bien recién, haciendo referencia a la psicología cognitiva, ¿no? Lo voy a decir textual, ¿no? Todo lo que se diga de la realidad pasa a ser parte de la realidad por ese estado mental, ¿no? Bien. Uno lo puede percibir, para bajarlo... Por el mental, Perdón. Claro, todo lo que Volví a repetir la definición. Sí, lo que decías vos de la psicología cognitiva, ¿no? Que todo lo que se diga de la realidad tiene una pero repetí eso real, que... ¿no? Lo que se diga es, ¿no? Entonces, aquello que se diga de la realidad correcto, es. Correcto. Entonces, yo digo, yendo al discurso de la progresía, hoy, que también ahí suscribo lo que vos marcás, y bueno, una cosa es el progresismo, en cada época histórica, hay ideas que podemos suscribir, otras que no, digamos, va cambiando, ¿no? Pero este neoprogresismo, vuelvo a la cuestión de la eficacia de las creencias, se revela muy ineficaz también. Porque, a ver, con el solo hecho de utilizar el lenguaje inclusivo, evidentemente no mejora la condición de las mujeres que están sometidas a la violencia cotidiana. Yo estoy seguro que por más que 4 consumidoras de rúcula de Palermo Hollywood hablen todo el día en lenguaje inclusivo, la piba paraguaya que la están fajando a esta misma hora en la villa Los Eucaliptos de Quilmes no va a cambiar sensiblemente su realidad, ¿no? Mañana va a estar seguramente internada en el Iriarte, en el Hospital Iriarte de Quilmes, ¿no? Mientras las otras siguen hablando en lenguaje inclusivo. Lo digo así, crudamente y descarnado, ¿no? Para que se entienda el ejemplo. Hay una dimensión de la eficacia en las ideas. El progresismo históricamente ha sido muy eficaz, ¿no? El sector en el siglo XIX, como vos muy bien decías, una experiencia de ideas progresistas de parte de los próceres de la emancipación que fueron muy eficaces. Incluso muchas de esas ideas se transformaron en instituciones que aún perviven y que defendemos, ¿no? Más de uno criticará a Sarmiento, pero al otro día salimos a defender la escuela pública, que es sarmientina, con todos los defectos que tiene y demás, ¿no? Pero no, Sarmiento era un progresista de la época, ojo, Belgrano era un progresista. Para mí es un desarrollista, haciendo una extrapolación que no traída de los pelos, ¿no? No corresponde, pero bueno.
San Martín en muchos aspectos también lo era. Entonces, pero eran ideas eficaces. Bueno, yo creo que, cerrando este comentario, una de las características de esto que vos reseñaste también desde el punto de vista filosófico, además desde el punto de vista político, perdón que se me está por, ahí, se estaba por apagar la computadora porque estaba desenchufada, es la ineficacia. Y que convierte al progresismo contemporáneo en un progresismo bobo, sonso, digamos, es eficaz en la medida en que sobrevive, en la medida en que tenga una pata del Estado, desde el Estado lo financien, digo, pero el contenido de las ideas, la fortaleza de las ideas, carece justamente de una fortaleza en sus ideas, es poco nutritivo hasta para sí mismo, ¿no? Digamos, porque es una cosa chata, no tiene ni ton ni son, ¿no? Es una cosa realmente, es alarmante. Yo creo que el nivel de debate que se genera en torno a estas ideas es de una flaqueza absoluta, ¿no? Si bien coincido con vos en que hay toda una base, un fundamento filosófico, que hay que rastrear esas ideas de dónde vienen, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es de la autoridad, de la inclusión, que hemos discutido 1000 veces, hemos charlado sobre el tema de la inclusión, digo, peronistas hablando de la inclusión, pero los peronistas volverán a hablar como peronistas hablando de inclusión, de lo igualitario, que vos lo destacaste muy bien. El peronismo ha sobrevivido a los idas y vueltas, banquinazo, golpe, traiciones internas, todo lo que ya sabemos, en gran parte porque tenía un lenguaje propio, expresó, eso que vos muy bien decías en tu conferencia, Roberto, una tradición que venía de lo más profundo de la tradición del pueblo argentino, y construyó un vocabulario. Los peronistas tenían un diccionario propio, que por cierto fue muy innovador, ¿no? No lo compró de ninguna agenda internacional como hace el progresismo hoy. Entonces, para cerrar, para no ser demasiado extenso, digo, hay un halo de esperanza que nos saquemos de encima en algún momento más la realidad, que es otra de las ideas, de las obsesiones que tiene el progresismo. Vaya a saber qué quiere decir para ellos cambiar la realidad, ¿no? Que es parte también de su discurso, ¿no? Te dejo el comentario y la... Tuvimos problemas con el audio ahí a lo último de Gabriel. Pero bueno, a ver. Pero Roberto, a ver, ¿me estás escuchando, Roberto? Bueno. Lo veo muy quieto a Roberto. Sí, lo dejé así. Cuando hablamos entre nosotros, lo dejo así. Lo maté. Le tiré lo de Feyerabend y los Sioux y lo maté. Roberto, volvé porque me voy a sentir mal. Escuchame una cosa. Lo perdimos en el camino. A ver, Roberto. Perdón, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo estoy con ustedes desde las 6. Hola, Julio. Venía en auto, no sé si se dieron cuenta. Sí. Desde la paternal, escuchándolos. Y bueno, ahora llegué a casa y me pude poner un poco más cómodo para participar con la charla. Claro. Y esto de las, quizá cambiando de tema, pero apenas, esto de las dificultades en las comunicaciones, sumado a lo que pasó el 4 de octubre, que a Zuckerberg se le cayó toda la estantería, es como para que vayamos pensando lo que significa desde el punto de vista de la soberanía, disponer de redes propias, ¿no? Porque vemos las dificultades que tenemos, ¿no? Cada vez que nos juntamos para hablar de pensamiento nacional y todo eso, los compañeros que charlan empiezan a tener problemas de transmisión, se corta. Yo no es que
que sea paranoia lo mío, ¿no? Pero evidentemente nosotros tenemos que tener una red sobre la que tengamos control, ¿no? Sí. Hoy Yo creo que ha particularmente sido casualidad, estuvo pero... fatal, ¿eh? Hoy particularmente la conexión estuvo fatal. Pero bueno. Después quería hacer una pregunta, Roberto, si todavía hay tiempo, no sé. Sí, ahí le estoy consultando Dale, a Roberto sí. si tuvo algún problema. Le envié un mensaje por WhatsApp, no lo está leyendo y no está conectado. Supongo que se le debe haber cortado. Pero ahí volvió, Gabriel. ¿Volvió ahora? No se escucha. Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Está muteado. Está muteado. Desmuteate. Para que lo voy a desmutear yo, pues. A ver dónde está. Ahí está. Sigue muteado, ¿eh? A ver si lo podemos desmutear. Ahí está. Ahí le avisé. A ver, se desmuteó. ¿Te desmuteaste, Roberto? Sí. ¿Nos estás escuchando? No te escuchamos. ¿Ustedes lo escuchan? No. No te escuchamos, Roberto. ¿Estás desmuteado? Mirá las Vamos a cosas tener que hace volver a la presencial, ¿eh? Esto lo hace para no responderme las preguntas. Yo lo conozco. Claro, es un complot. Cuando estamos es presencial, me ignora, me da la vuelta a la cara y me mira para otro lado. Roberto, no te escuchamos. A ver, para que... Si es un teléfono, posiblemente tenga que tocar donde dice si entra con dos... Roberto, no, te hemos desmuteado, te hemos sacado te hemos puesto el audio, pero no te escuchamos. A ver, si estás con el teléfono, vas a tener que tocar ahí. A ver, ahí creo que lo está haciendo. A ver. Bueno, está complicada la cosa, ¿no? Ahora le voy a hacer. Ahora. Yo digo por la hora. A ver. Sí, ahí sí volvió. Sigue muteado, ¿eh? Ahí se me muteó. Ahí ya, yo le volví a dar, lo saqué, lo volví a poner. No te escuchamos, Ro. Mejor que no lo escuchamos porque está insultando. Para mí lo tiene algún pariente Siux. No le gustó lo que le dije. Ahí está escuchando. Hugo. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahora sí. A mí, me parece que es todo un capítulo el tema de las creencias en este momento, y que tiene que ver mucho también con las telecomunicaciones y la forma de transmitir lo que realmente quieren los gobiernos de turno o el poder, llamémoslo como querramos, lo que quieren que nosotros creamos. Claro. Porque las telecomunicaciones han sido fundamentales en estos últimos 40 años. Es más, yo pienso que en este momento hay una gran desilusión y descreimiento generalizado en nuestro país y en el planeta con respecto a muchas cosas que anteriormente la humanidad no hubiera ni siquiera hubiera pensado, no hubiera descreído. Sí, yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece que las creencias son una cuestión que se transmite generacionalmente, ¿eh? Mientras no cortemos eso, se transmite de padres a hijos y se transmite
me parece mucho más de abuelos a nietos. Sí. A mí me parece que Y contra eso es muy difícil. a mí me parece que el Lo concepto, intentan, ¿no? Sí. me parece que el concepto de pueblo que tenemos los peronistas es el pueblo como órgano. Es el pueblo como, el hecho de que sea como comunidad organizada o como órgano, implica que es un órgano donde los componentes van cambiando, pero sigue siendo el mismo. Somos el mismo pueblo que peleó con Pedro de Ceballos, que peleó con San Martín y cruzó los Andes, que defendió la vuelta de Obligado, y fueron cambiando los integrantes, pero la esencia sigue siendo el mismo pueblo. Por eso es absurda la pretensión progre de pretender que todo empezó ayer. Es decir, romper con todo lo que pasó. Pretenden hacerlo. Es una manera de cegar nuestro vínculo con la historia. Pero no lo van a lograr, porque el pueblo en eso no tranza. Exacto. Sí, el pueblo, digamos, la cuestión del orgánico es muy interesante porque nos refiere siempre a algo vivo. Mire, yo vivo en un departamentito en un 9º piso sobre la Avenida Independencia. Estoy a 5 cuadras de la CGT. Si hubieran visto lo que vivimos el lunes 18, cuando habían como 250 bombos acá abajo, tocando al ritmo y marchando y cantando una marcha peronista. Eso es total y absolutamente imposible de neutralizar. Nunca lo van a lograr. Les juro que con mi esposa nos abrazábamos y se nos caían las lágrimas viendo lo que era eso. Y eso que nos despertaron a las 9 de la mañana y estuvo así hasta las 4 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Así la cabeza. Pero el corazón también así. Sí, sí. Sí. Muteaste, Hugo. Es transmisión, es transmisión. Mientras entendamos y logremos transmitir a los nietos estas cosas, no van a poder. ¿Me escuchan? Ahora ¿Sabes sí. que hay una película muy linda, se llama Rapsodia de Agosto, de este gran cineasta japonés, el de los 7 samuráis, de cómo una abuela le transmite a unos nietos criados en Estados Unidos, una abuela que había pasado por Hiroshima, que había vivido el acontecimiento, a estos nietos que llegan de Estados Unidos con la mentalidad norteamericana. Es impresionante. Bueno, disculpen, estoy un poco sensible, pero forma parte, es el ADN, eso es nuestro ADN, nuestro ADN comunitario. Por eso no lo pueden eliminar. Retomamos, Rapsodia de Agosto, retomamos bueno, de Kurosawa, de Akira Kurosawa. A ver si vamos a la última, hagamos un último esfuerzo, a ver, ya son 20. Sí, ahí está Roberto, ya está conectado, Roberto. Bueno, yo le pediría que hiciera un cierre, Roberto. Sí. Bueno, un cierre. Es muy interesante la derivación de la conversación en torno a todo el tema de las creencias. Es cierto que es muy importante para pensar, para otro tiempo, la diferencia de lo que es el carácter objetivo de las creencias, que vienen de una tradición, y lo que es la creencia como un producto mental. Porque este es el problema. Cuando se refería a Gabriel, me preguntaba Gabriel por lo que entendí, digamos, es decir, la última frase que pude entender, la inconsistencia del progresismo. Claro, es que el progresismo es inconsistente por filosofía. ¿Por qué es inconsistente por filosofía? Porque como no cree en una filosofía sustancial, no cree en una esencia de las cosas, ¿por qué se presenta como antiesencialista? Punto 1. ¿Por qué se presenta como antifundacionalista? Es decir, no cree en una comunidad fundacional, en un principio fundacional. ¿Por qué el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo, además bien, lo hacen bien, el lenguaje inclusivo se impone de solo usarlo. El usarlo hace realidad.
Entonces, por eso hay que, por lo que entendía de Gabriel, es como cuando me saco de encima esto. Bueno, me saco de encima esto hablando de otra manera. Es decir, si sigo usando el todes y el todos y el toda, el todos y todas sí puede tener alguna referencia protocolar, bueno. Pero si yo sigo aceptando el todes, que no acepta ni la Academia de Francia, ni la Real Academia Española, ni la Academia de Alemania, no la acepto, sobre todo los franceses. ¿A ustedes se imaginan los franceses que le cambian el idioma? Matan a todo el mundo. Porque originario de Francia es el idioma francés. Esto sirve para otro día, para revisar qué significan las grandes creencias, ¿no? Siguiendo el tema. Pero acá es muy fundamental. Creencia significa la capacidad mental de aceptar o de adherirme a algo que circula en el mundo común, digamos. Entonces ahí me percibo, ¿cómo me percibo en el mundo común? En el lenguaje del mundo común, ¿cómo me percibo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Me adapto? ¿No me adapto? Entonces, para cerrar, y fue muy buena la charla, la idea fundamentalmente, sí estoy de acuerdo en la defensa de las creencias objetivas de la que hablaba Hugo, sí estoy de acuerdo en las creencias de la que hablaba Ortega, y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo. Ojo, compañeros, que estamos viviendo, faltaba otra palabrita, estamos viviendo una diversidad de creencias, por decirlo de una manera elegante. Una diversidad de creencias. Ahora, la patria es una sola, y las creencias unas solas. La pregunta es definir cuáles son, pero todos sabemos cuáles son. Todos sabemos cuál es la tradición de la historia. Porque esta reivindicación diversa no es de una diversa tradición una. Porque el problema es la unidad. Ahora más tenemos otro problema, y con esto corto. ¿Qué creencias, acá se hablaba Gabriel, las creencias de la tribu que, digamos, hace la danza de la lluvia? Ojo, vamos a volver, ¿qué es lo que está en juego? Creencias, porque tienen un origen esas creencias, a las viejas creencias animistas, a las viejas creencias de que, digamos, porque también es muy interesante eso, porque tiene que ver con el lenguaje, ojo, también es interesante, o con el gesto, con el grito, digamos. Pero, ¿vamos a volver a las viejas creencias animistas? ¿O vamos a, de alguna manera, mantener y conservar las viejas tradiciones racionales, si cabe, racionales, que han sido heredadas de la modernidad? Después podemos discutir, pero heredadas de la modernidad, porque ¿pueden convivir todas las creencias? Ojo que es esto, porque está muy lindo, pero cuando mañana a uno le digan, bueno, vamos a hablar del, no sé, del Huitzilopochtli, que es el dios originario de los aztecas de México, ¿vamos a seguir creyendo en esa idea? Yo me pregunto, es decir, me pregunto en la vida diaria, ¿cuáles son las creencias que vamos a sostener? El Estado Nacional, queremos todos. Digo, porque hay en juego, algunos creen de que esto defiende la diversidad. Ojo con la diversidad, ojo. Ojo con la diversidad. Por eso decía Perón, cierro con Perón. Lo importante que tiene la doctrina, que aquel habitante que vive en Jujuy piense y actúe igual que el último habitante que vive en Tierra del Fuego. Porque lo une la doctrina. Y la doctrina es racional. Y las creencias, que tienen la cuota de la tradición. Bueno, con esto muchas gracias por haberme escuchado, prestar atención, y siempre seguimos fieles. Fieles a este lugar. Muy bueno, Roberto. Excelente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Yo sé que tiene una gran Roberto. densidad filosófica, pero la batalla, compañeros, hay que darlas ahí. Porque si yo no encuentro el origen de todo esto, si yo no entiendo la teoría comunicacional, para no hablar de teoría comunicacional, ¿a dónde va? No entiendo el problema. No entiendo el problema. Ojo que las ideas se imponen, Se imponen las ideas, Sí, sí. Si yo hablo todes, de todes todo el día, si hablo todes todo el día, termino hablando
Por eso incluí, perdón, el tema de las telecomunicaciones, tiene mucho que ver. Sí, sí, tiene que ver. Tiene mucho Sí, que ver. tiene que ver. Eso hay que tenerlo en cuenta. En verdad, Es la la transmisión de mensajes. Es la eterna colonización intelectual. Es un efecto La de lucha la neocolonización, sí. La lucha cultural. El próximo jueves va a estar Gabriel exponiendo. Gabriel Fernández Casal. Así que ¿Se sabe el tema? nos vemos entonces. ¿Puede lanzar el tema? Es un misterio. Ah, es un misterio. Ok. Lo sabremos No. el día, las 24 horas antes, cuando manden el flyer. Otro, Gaby, no anda tu teléfono. No. Hace mímica para que no nos enteremos. Claro. Sí, claro. Es parte de un complot. Claro. Es un complot libertario. Sí. Bueno. Ah. Un gran abrazo, Gracias por su atención. Gracias, Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos, compañeros. Seguimos siempre. Gracias. Nos vemos. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.